Hola, hola, mi gente bella. Qué emoción inunda este espacio digital al recibirlos una vez más en su canal predilecto de chismecitos turcos. Soy tu nombre del canal, y hoy, damas y caballeros, nos embarcaremos en un viaje profundo, casi arqueológico, a través de una relación que encendió pasiones, desató fantasías y finalmente se desvaneció como un sueño al amanecer. Sí, estamos hablando ni más ni menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Demet y Can! Tan solo pronunciar sus nombres juntos evoca imágenes de playas turcas bañadas por el sol, miradas cómplices que traspasaban la pantalla, y una química explosiva que parecía destinada a trascender la ficción de Erkenzicus, pájaro soñador. ¿Recuerdan esos tiempos? Ah, la magia de Sanem y Can. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor a primera vista y nos mantuvieron pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo. Pero como la mayoría de las historias de cuentos de hadas, la realidad suele ser mucho más compleja, y a veces incluso decepcionante. Hoy no vamos a romantizar el pasado, ni a revivir viejas glorias. Hoy vamos a adentrarnos en el presente, un presente marcado por la distancia, el silencio y, según los rumores que corren como pólvora, una ruptura definitiva. ¿Es el fin de una era? ¿Se ha cerrado para siempre el capítulo de Demet y Can? Agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada declaración, y no declaración para intentar descifrar el enigma de esta relación. Vamos a explorar a fondo la supuesta explosión que ha separado a Demet y Can. ¿Es realmente tan drástica la situación como la pintan? ¿Es una estrategia de relaciones públicas para mantenerlos en el candelero? ¿O hay algo más profundo, quizás heridas no cicatrizadas, resentimientos guardados o simplemente la constatación de que sus caminos están destinados a seguir rumbos diferentes? Investigaremos a fondo los rumores que circulan en la prensa turca e internacional. Desde supuestas discusiones acaloradas en el set de grabación hasta la incompatibilidad de sus personalidades fuera de la pantalla. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Quiénes son las fuentes que alimentan estos rumores? ¿Y qué papel juega la prensa sensacionalista en la creación de esta narrativa? También analizaremos las declaraciones oficiales que han hecho ambos actores a lo largo del tiempo, así como sus gestos y actitudes en eventos públicos y redes sociales. ¿Hay señales de tensión en sus interacciones? ¿Se evitan deliberadamente? ¿O simplemente están siendo profesionales y manteniendo las apariencias? Y por supuesto, no podemos ignorar la decisión final, que ha impactado a todos los fans. ¿De qué se trata exactamente? ¿Es una decisión personal, una decisión profesional, o una combinación de ambas? ¿Implica que nunca más los veremos trabajar juntos? ¿Significa que cualquier esperanza de reconciliación amorosa se ha extinguido para siempre? Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y análisis, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. Sí, tú que estás ahí mirando. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse, y únete a nuestra gran familia de amantes de los chismecitos turcos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos de tus series favoritas, chismes jugosos que te harán exclamar, no me lo puedo creer, y mucho más. No te arrepentirás. Ahora sí, mis queridos chismosos, vamos al lío. Asterisco desenredando el hilo de una relación complicada asterisco. Para comprender la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman, es fundamental retroceder en el tiempo y analizar los orígenes de su relación, o mejor dicho, de la percepción pública de su relación. Como mencioné anteriormente, todo comenzó con Erkenzicus. La serie fue un fenómeno global, arrasando en las listas de audiencia y catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, electrizante. Sus personajes Sanem y Can eran adorables, entrañables y estaban destinados a estar juntos. La audiencia no solo se enamoró de la historia, sino también de sus protagonistas. Fue inevitable que los fans comenzaran a fantasear con la idea de que Demet y Can fueran pareja en la vida real. La prensa, siempre ávida de titulares jugosos, alimentó esta fantasía con reportajes especulativos, fotografías comprometedoras y testimonios anónimos. Se analizaba cada mirada, cada sonrisa, cada gesto en busca de una prueba de su romance. Demet y Can, por su parte, nunca hicieron nada para desmentir los rumores.
Al contrario, parecían disfrutar del juego. Se mostraban cariñosos y juguetones en las entrevistas, se dedicaban mensajes ambiguos en las redes sociales y alimentaban la imaginación de sus seguidores. Esta ambigüedad, sin embargo, también generó frustración y ansiedad entre los fans. Algunos se sentían engañados, otros presionaban a Demet y Can para que confirmaran su relación, y otros simplemente no entendían por qué se negaban a reconocer lo que era obvio. *** El enfriamiento y los rumores de mala onda ***. Tras el final de Erkenciskus, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. Cada uno siguió su camino profesional y las interacciones entre ellos se volvieron cada vez más escasas. Esta distancia física y emocional fue interpretada por muchos como una señal de que algo no iba bien. Fue entonces cuando comenzaron a circular los rumores de una supuesta mala onda entre Demet y Can. Se decía que habían tenido una fuerte discusión en el set de grabación, que sus egos chocaban y que no se soportaban fuera del trabajo. Algunos incluso afirmaron que se habían prohibido mutuamente trabajar juntos en el futuro. Estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero el silencio de ambos actores al respecto solo sirvió para avivar las llamas. La prensa se encargó de amplificar los rumores, publicando artículos con titulares sensacionalistas y citando fuentes anónimas que afirmaban tener información privilegiada. Es importante señalar que gran parte de estos rumores provenían de la prensa sensacionalista turca, conocida por su afán de crear dramas y alimentar la polémica. Muchos de estos rumores carecían de fundamento y estaban basados en especulaciones y malentendidos. *** El adiós a Turquía y el nuevo comienzo en Italia ***. La decisión de Can Yaman de mudarse a Italia fue un punto de inflexión en la historia de su relación con Demet Özdemir. Para muchos, esta decisión fue una forma de alejarse de Turquía, de su pasado y por supuesto, de Demet. Can se mudó a Roma, aprendió italiano y comenzó a protagonizar series y películas en ese país. Su carrera despegó rápidamente y se convirtió en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Esta distancia física entre Demet y Can hizo que las esperanzas de una reconciliación amorosa se desvanecieran por completo. Los fans más optimistas se aferraban a la idea de que algún día volverían a estar juntos, pero la realidad era que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. ***. La explosión de distancia y la decisión final ***. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, la supuesta explosión de distancia, y la decisión final de la que tanto se habla. ¿De qué estamos hablando exactamente? Según varias fuentes cercanas a ambos actores, la relación entre Demet y Can ha llegado a un punto de no retorno. Se dice que han decidido tomar caminos completamente separados y que no tienen intención de volver a trabajar juntos en el futuro. Esta decisión, según los rumores, fue tomada de mutuo acuerdo y es el resultado de una serie de factores, incluyendo la incompatibilidad de sus personalidades, la presión mediática y la distancia física. ***. Teorías y especulaciones, desentrañando el enigma ***. Existen varias teorías sobre las razones que han motivado esta decisión drástica. Algunas de las más comunes son: incompatibilidad de caracteres Se dice que Demet es una persona más tranquila y reservada, mientras que Can es más extrovertido y impulsivo. Estas diferencias habrían generado tensiones y conflictos que con el tiempo se volvieron insostenibles. Presión mediática La obsesión de los fans por su relación les pasó factura. Vivir constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado al detalle y cada gesto interpretado como una señal de amor o de odio, fue agotador para ambos. Distancia física La decisión de Can de mudarse a Italia fue un factor determinante. Al alejarse físicamente de Turquía, Can quiso dejar atrás su pasado y empezar de cero en un nuevo país. Diferentes prioridades Demet y Can están en diferentes etapas de sus vidas y tienen diferentes prioridades. Demet está casada y enfocada en su familia, mientras que Can está concentrado en su carrera internacional. Heridas no cicatrizadas Es posible que haya heridas no cicatrizadas del pasado que impiden que Demet y Can puedan tener una relación amigable y profesional. Es importante tener en cuenta que estas son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos. Demet Özdemir,
encontrando la felicidad y la estabilidad ***. Tras su matrimonio con el cantante Ethan Cook, Demet parece haber encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Se la ve radiante, segura de sí misma y con muchos proyectos en el horizonte. Es cierto que al principio le costó lidiar con la obsesión de los fans por su relación con Can Yaman. Pero con el tiempo aprendió a separar la ficción de la realidad y a no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. Su carrera sigue en ascenso y ha protagonizado varias series de gran éxito que han consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. ***Can Yaman, conquistando Italia y el mundo ***. La carrera de Can Yaman en Italia va viento en popa. Ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, consolidándose como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Ha aprendido italiano a la perfección y se ha adaptado a la cultura italiana con facilidad. Se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres italianas, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Can parece estar enfocado en su carrera y disfrutando de su nueva vida en Italia. Ha dejado atrás el pasado y está mirando hacia el futuro con optimismo. Conclusiones y reflexiones finales ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la realidad puede superar la ficción. Su relación, que comenzó como un sueño para muchos fans, terminó desvaneciéndose como un espejismo. Demet y Can han tomado caminos separados y han decidido priorizar su felicidad y su estabilidad personal. Es una pena que su historia de amor en la pantalla no se haya traducido en un romance en la vida real, pero a veces las cosas no son como nos gustaría que fueran. Lo importante es que Demet y Can hayan encontrado la felicidad y el éxito en sus respectivas vidas. Que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que puedan vivir sus vidas con libertad y sin presiones. Para nosotros los fans, lo único que nos queda es recordar los buenos momentos que nos hicieron vivir en Erkencikus y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Ahora es su turno, ***. Quiero que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can han tomado la decisión correcta? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado y a que lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a difundir la palabra y a llegar a más personas. Y por último, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago esto. Me encanta compartir mis conocimientos y mis opiniones con ustedes y me siento muy afortunada de contar con su apoyo. Así que sin más preámbulos me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Resumen y agradecimientos finales ***. En este vídeo hemos explorado a fondo la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta la aparente explosión de distancia, y su impactante decisión final de tomar caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional. Hemos analizado los rumores, las posibles razones detrás de esta separación y cómo ambos actores están enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales. Hemos destacado la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y atención significan mucho para mí. Espero que hayan encontrado este análisis informativo y entretenido. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la situación entre Demet y Can? ¿Les sorprendió la noticia de su separación definitiva? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro, ya sea personal o profesionalmente? Compartan sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me interesa mucho saber lo que piensan. Ahora, antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo.
También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, o simplemente del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento turco. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima y gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero. Besitos. Ciao.